muchachos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy con el tema principal, que es arreglos unidimensionales. Una vez que ustedes ya saben o que ya manejan las estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas, en este caso los if, los switch, los for, los while, los do while, pues bueno, vamos a comenzar ya con los arreglos unidimensionales. Un arreglo o un vector o un array es un tipo de dato que almacena una secuencia de información del mismo tipo. Dichos elementos del arreglo se almacenan en áreas consecutivas de memoria y se puede acceder a ellas de manera directa a través de un índice o posición. Gráficamente, un arreglo se puede representar de la siguiente manera. Son como cajitas, como diferentes cajitas, una después de la otra, donde en cada cajita vamos a ir almacenando ciertos elementos, con los cuales vamos a ir accediendo de acuerdo a su índice. En el caso de los arreglos, pues bueno, siempre vamos a empezar con una posición desde 0. Como lo podemos ver en el ejemplo, en la posición 0 pues estamos almacenando un número 5, en la posición 1 un 10, en la 2 un 1, en la 3 un 9 y en la 4 un 3. Ahora, ¿cómo vamos a definir un arreglo? Los arreglos se van a definir de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el tipo de dato, seguido de un nombre, el nombre que ustedes quieran. Recuerden únicamente los requerimientos necesarios o las reglas para declarar una variable en C++, ¿de acuerdo? El nombre, y entre corchetes vamos a colocar el tamaño de nuestro arreglo. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de tipo entero, vamos a colocar int, seguido del nombre de la variable, en este caso cantidades, y entre corchetes vamos a colocar 5, es decir, un arreglo de 5 cantidades. Si es de tipo char o de tipo carácter, vamos a colocar el tipo de dato, la variable de nombre letras y entre corchetes el número de elementos, es decir, 5 letras. O en el tipo flotante con el tipo de dato float, el nombre de la variable y los elementos entre corchetes. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo vamos a inicializar un arreglo unidimensional? Primero, vamos a colocar el tipo de dato como ya lo habíamos comentado, seguido del nombre de nuestra variable. Ahora voy a colocar apertura y cierre de corchetes y voy a igualarlo a los elementos que va a contener el arreglo. En este caso estoy colocando 5 cantidades y por lo tanto me indica que el arreglo es de 5 posiciones o de 5 cantidades, un arreglo de 5 posiciones. ¿De acuerdo? Ahora, esa es una manera de cómo definir el arreglo. Hay diferentes maneras, yo lo estoy colocando aquí. Sin embargo, si yo quisiera indicarle desde un principio que mi arreglo es de 5 posiciones, entonces entre corchetes colocaría también el 5 y no hay ningún problema, también se puede hacer. Ahora, gráficamente cómo se ve inicializado ese arreglo. Este primer 5, recuerden que los arreglos inician desde la posición 0, entonces este 5 se va a ir a la posición 0. Después, el número 10 se va a ir a la posición 1, el 1 a la posición 2, el 9 a la posición 3 y el 3 a la posición 4. Recuerden que son áreas consecutivas, entonces este 5 por obvias razones no se puede ir a la posición 3, tiene que ser consecutivo, seguido uno después del otro. Entonces 5 aquí, 10, 1, 9 y 3, ¿de acuerdo? Ahora, si yo le dijera a mi programa, ¿sabes qué? Quiero que me digas qué elemento tiene la posición número 2. ¿De qué manera lo voy a hacer? Un arreglo se ve de la siguiente manera por cada una de sus posiciones, el nombre de la variable y la posición en la que se encuentra, igualando el elemento que está en esa posición. Como lo comenta aquí en el gráfico, dice la posición 0 de mi variable número tiene un 5, la posición 1 un 10, la posición 2 un 1, la posición 3 un 9 y la posición 4 un 3. Si yo quisiera saber el elemento que se encuentra en la posición número 3, pues me va a indicar que es un 9. ¿De acuerdo? Ahora, para los arreglos de tipo carácter, colocamos el tipo de dato, que en este caso es char, la variable y entre corchetes apertura y cierre igualamos a las variables. Pero ojo, para los caracteres no solamente va la letra o el carácter, lo tenemos que colocar entre apóstrofe o comilla simple. Entonces colocamos las letras separados por una coma, pero entre comillas simple, y esto es entre llaves. ¿De acuerdo? Gráficamente se ve de la siguiente manera. La letra A se va a ir para la posición 0, la letra B en la posición 1, la C en la posición 2,
y así sucesivamente hasta llegar a la última posición, que es la 4, y colocamos el elemento E. Y si yo quisiera decirle que me diga qué elemento se encuentra en la posición número 4, pues obviamente me va a decir que es una E, ¿de acuerdo? Pues bueno, recuerden, posicionamiento de los arreglos unidimensionales, comienzan siempre el índice desde 0 y cada uno de los elementos se va a ir colocando en cada posición consecutivamente, uno después del otro. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes observen la declaración de los arreglos y el funcionamiento de los arreglos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una actividad que dice elaborar un sistema que sume todos los elementos de un arreglo de 5 dimensiones. Entonces tenemos 5 cantidades, las cuales van a ser diferentes en cada cantidad o cada elemento lo vamos a colocar en una posición de nuestro arreglo y vamos a arrojar la sumatoria total. Esto lo vamos a hacer con ayuda de un ciclo for, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a ver qué elementos, qué variables vamos a necesitar y cómo estructurar nuestro código en la aplicación. Bien, ya saben nuestras líneas de código fundamentales para cada programa y ahora vamos a declarar nuestro vector y las variables que vamos a necesitar. Recuerden, para declarar un vector vamos a iniciar con el tipo de dato. En este caso vamos a hacer la sumatoria de los elementos que hay en un arreglo, pero esos elementos van a ser cantidades enteras positivas. Entonces el tipo de dato es entero, seguido del nombre de la variable que va a representar nuestro arreglo. Entonces vamos a decirle que la variable se llama números y entre corchetes vamos a colocar cuántos elementos, cuál es la dimensión de nuestra arreglo. En este caso va a ser de 5. Y le voy a indicar los elementos de mi arreglo. Le voy a decir que es 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que habíamos dicho, si aquí lo dejamos solamente así, no pasa absolutamente nada, porque esto me está indicando de qué tamaño o de qué dimensión es mi arreglo, que en este caso es 5. Si yo le dejo aquí 5, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, necesitamos una variable que nos va a ir almacenando la sumatoria total y nuestro contador para nuestro ciclo for, ¿de acuerdo? Ahora vamos a apoyarnos de un ciclo for donde le vamos a decir que va a iniciar en 0 igual a 0 hasta y menor a 5 y lo vamos a incrementar ahí de 1 en 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy iniciando y en 0 y no en 1? Recuerden que los arreglos empiezan a partir de la posición 0, entonces mi ciclo va a iniciar a partir de 0 hasta menor a 5, es decir, de 0 a 4. Si yo hago de 0 a 4, estoy cumpliendo con mis 5 elementos. 0, 1, 2, 3 y 4. 5 elementos, ¿de acuerdo? Ahora dentro de mi ciclo for, lo que voy a hacer es ir haciendo la acumulación o ir haciendo la suma. Entonces, la suma que está iniciando el 0, le voy a ir sumando los elementos que contienen mi arreglo. Es decir, número, y entre corchetes voy a colocar mi contador. Recuerden que el contador es el que se está incrementando en cada iteración. Por lo tanto, cada que haya una iteración o cada que haya una repetición, este elemento va a ir cambiando, ¿de acuerdo? Ahora, termino mi ciclo y voy a arrojar los resultados. La sumatoria total es % y concateno la variable sum. Coloco mi return y eso sería todo, ¿de acuerdo? Vamos a compilar nuestro programa para verificar que no tengamos ningún error y posteriormente vamos a ejecutarlo. Dice que no hay errores y bueno, vamos a correrlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer la sumatoria de todos los elementos que contiene mi arreglo, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, la totalidad debería de ser 15, ¿de acuerdo? Entonces recapitulamos. Declaramos nuestro arreglo de 5 dimensiones, con los cuales vamos a colocar entre unas llaves los elementos de cada posición. Acuérdense que las posiciones en los arreglos inician desde 0, entonces la posición 0 le va a corresponder
un 1, la posición 1, un 2 y así sucesivamente hasta llegar a la posición número 4, que va a corresponder a un 5. Necesito la variable de la sumatoria y un contador. En mi ciclo for lo voy a iniciar desde 0 hasta menor a 5, cumpliendo con las 5 posiciones de 0 a 4 e incremento mi contador de 1 en 1. Para la sumatoria que está iniciando en 0 le voy a sumar ese arreglo pero con la variable del contador, que es la que se va a ir incrementando, es decir 0, 1, 2, 3 y hasta 4, que me va a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Cuando termine mis iteraciones, es decir, ya rebase de 4, entonces se va a salir y me va a arrojar la sumatoria total. ¿De acuerdo? Espero les haya quedado claro esta pequeña introducción a los arreglos unidimensionales, la declaración de estos arreglos y el funcionamiento de los mismos. Nos vemos en el próximo video, muchachos. Saludos a todos.